Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, Gaucho, Bueno, hoy escuchamos vamos a eso. hablar Mm. en forma de homenaje al éxodo jujeño y al mismo tiempo, porque el 23 de agosto fue el inicio del éxodo, así que estamos en más o menos la semana que duró el éxodo, ¿no es cierto? Y también reflexionar sobre el otro éxodo que registra la historia de la región, que es el éxodo del pueblo oriental conducido por Artigas. Nosotros tenemos que pensar mucho cómo esta forma de lucha, que en realidad incorporaba a la población patriota, a las masas campesinas, a las masas originarias, al proceso que había iniciado la Revolución de Mayo, cuando la correlación de fuerzas era favorable al enemigo, estos dos dirigentes de la Guerra de la Independencia, por un lado Artigas, por el otro lado Belgrano, encontraron la misma forma de no dar la batalla en condiciones desfavorables, dejar tierra arrasada y trasladarse a un lugar que permitiera reagrupar fuerzas. En el caso del pueblo oriental, con la traición que produce el primer triunvirato, conducido por fuerzas en Buenos Aires que eran españolistas, Arratea sobre todo, que arregló con el virrey español de Montevideo dejarle todo a la banda oriental del Río de la Plata, al gobierno digamos, el virrey español de Montevideo. Artigas organiza el éxodo y con el conjunto del pueblo oriental del interior de lo que es hoy el Uruguay, se trasladan hasta el norte de lo que es hoy la provincia de Entre Ríos en Argentina. Y Belgrano, midiendo fuerzas y dándose cuenta que si libra la batalla en Jujuy la va a perder, porque su ejército estaba muy diezmado y por la correlación de fuerzas, organiza el éxodo jujeño, dejan tierra arrasada al enemigo, hasta tapan los aljibes para que no tengan agua para beber, destruyen las casas, prenden fuego a los cultivos, todo lo que no se puede llevar lo destruyen y recorren el tramo que va desde Jujuy a Tucumán para poder reorganizarse en Tucumán. En Tucumán reciben refuerzos, el gobernador de Tucumán aporta miles de combatientes, una parte que viene del Alto Perú al mando de Padilla, que era un militar español que luchaba por nuestra independencia, 400 hombres que estaban bien armados y bien entrenados al mando de Balcarce también se incorporan en Tucumán, y existe una batalla que libra la retaguardia del ejército de Belgrano al mando de Eustaquio Díaz Vélez, que se conoce como Batalla de las Piedras, que también es un triunfo para el bando patriota, para el bando de la independencia. O sea, eso nos tiene que hacer reflexionar frente a una traición del primer triunvirato. Se produce dos reacciones, una en la banda oriental y otra en el norte, que marchan en un sentido independentista. De fondo, Belgrano desobedece la orden del primer triunvirato, que era replegarse hasta a Córdoba, ¿no? Claro.
no la desobedece abiertamente, dice, bueno, yendo para Córdoba pasamos primero por Tucumán. Pero Y en claro, realidad... y ahí le planta batalla. Una picardía de Belgrano en todo caso, ¿no? sí, sí. Mm. Y esa triunfo en la batalla de las Piedras, triunfo en la batalla de Tucumán y triunfo en la batalla de Salta en febrero de 1813, o sea, unos meses después, crea el clima político que permite a San Martín y Alvear, que todavía estaban juntos en Buenos Aires, derrotar al primer triunvirato, instaurar el segundo triunvirato, donde reaparecen fuerzas del morenismo, muy, muy debilitadas, pero reaparecen y hay un cambio de rumbo. Este, con lo cual, una vez más, la política preside también la guerra, ¿viste? No es que la guerra tiene un movimiento autónomo. Y bueno, instaurado el segundo triunvirato, se llama la Asamblea del año 13, que tiene sus partes positivas, pero también tiene una parte de élite que comienza a asomar una hegemonía de los, por decirlo de alguna manera, de los grupos que querían dejar intacta la estructura del virreinato y meter otro gobierno, con eso se conformaban, otro gobierno en su beneficio, y eso produce una incomprensión profunda del interior, sobre todo una incomprensión del federalismo, que se refleja que rechazaron a los delegados de Artigas por cuestiones formales. Claro. Pero en realidad la Asamblea del año 13 tuvo esa limitación, que ya se empezaba a notar que la hegemonía de los sectores del litoral no tenían mucho que ver con el proceso iniciado con la Revolución de Mayo. Claro. Bueno, Gaucho, entonces con una diferencia de 10 meses, tuvimos dos éxodos, ¿no? En lo que es los territorios donde se libraba la lucha por la independencia nacional, porque el éxodo artiguista fue allá en 1811, alrededor del 23, ¿viste? Cuando se firma, de agosto se firma el 23 de septiembre se firma, creo, o en octubre, el armisticio entre lo que era el primer triunvirato. Bueno, terminaba la Junta Grande en ese momento con el virrey Helio, y después en agosto de 1811 se da el éxodo acá jujeño, en la parte norte de la Argentina, ¿no? Había una diferencia de 10 meses, uno eran los territorios a una u otro lado del río Uruguay, lo que era la banda oriental, pero también comprendía lo que era la provincia de Entre Ríos, Misiones y todo, y otra era en el norte, ¿no? Sí, sí. Usaron la misma forma de lucha, posiblemente no estuvieran comunicados entre sí, eso no se sabe, pero es evidente que usaron la misma respuesta frente al mismo problema. Así es. Y eso es muy importante para entender que la historia de la región es una sola, ¿viste? Claro, claro. Sí, porque tanto no es como algunos éxodos que se hizo en la historia de la humanidad, que se desplazaban de un lugar a otro, ¿no? En retirada, sino que acá hubo un éxodo para encontrar mejores condiciones para proseguir la batalla, la lucha por la independencia, como fue el caso Artigas, que se instaló ahí en el arroyo de la China, como bien decía, en el norte de la provincia de Entre Ríos, como fue Belgrano, que salió de Jujuy y le plantó la batalla a la fuerza españolista en Tucumán.
un retroceso o una retirada, si querés, ordenada, para decirlo en términos modernos, eso es, medida que fueron los éxodos, ¿no? Claro, para buscar mejores condiciones en donde dar la batalla militar. O sea que si la daba en Jujuy, está claro que se perdía, porque entre otras cosas su ejército estaba muy golpeado por las derrotas en el Alto Perú. Claro. En el caso de Artigas le impusieron la retirada porque tuvo que levantar el sitio de Montevideo, que tenía sitiada al bastión realista, que era en ese momento la ciudad de Montevideo, y bueno, se replegó a otro lugar para proseguir la lucha, acompañado por todo el pueblo. Como él decía, quería ponerle freno, pero no podía porque la familia, las masas campesinas, negros, indios, todos se iban sumando, tomaban todas las cosas y lo acompañaron a donde instaló su campamento, ¿no? Sí. En el éxodo jujeño hay elementos parecidos, sobre todo que había una experiencia que en el Alto Perú, los pueblos y ciudades que las fuerzas del Virreinato del Perú recuperaban, era terrible lo que sufría el pueblo, ¿viste? Claro. Les expropiaban las propiedades, les violaban las mujeres. Bueno, acá en la banda oriental estaba ocupada por los portugueses, por los esclavistas, que también sembraban muerte, diezmaban, robo, de todo tipo de latrocinio, como denunciaban los propios españoles. Hasta Helio se quejaba de la atropelía de los portugueses, que habían invadido con alrededor de 6.000, 7.000 hombres la banda oriental. Exactamente. Bueno, eso también había un tema de que o se hacía el éxodo jujeño o se permitía que avancen las tropas del Virreinato del Perú y se produzcan toda esa represión a la masa civil que no combatía. Claro. ¿Y qué pasó después de la batalla de Tucumán? No te hablo del punto de vista militar y que cambió un poco la situación de la guerra de independencia, sino con la población que emigró. Mira, volvieron, porque toda esa zona, la prueba está que todavía hoy es Argentina, toda esa zona, el enemigo fue derrotado y se retiran hacia Salta, los persiguen y en febrero se da la batalla de Salta, que también triunfan las fuerzas patriotas, las fuerzas de la independencia. Ahí se consolida, es el momento de mayor gloria de Belgrano, y se consolida, es un momento de gloria que él usa para fortalecer su ejército y incluso eliminar fuerzas que trabajaban para el Virreinato del Perú. Es famoso como expulsa al obispo de Salta de la ciudad de Salta porque le intercepta una carta a Goyeneche, que era el jefe de las fuerzas del Virreinato del Perú. Se da cuenta que está conspirando y, a pesar de que Belgrano era muy creyente, muy católico, lo expulsa de la ciudad de Salta al obispo, a la máxima autoridad. Claro. O sea, es un periodo que se consolida todo eso, con características muy patriotas, porque es un pueblo que participó. En Tucumán todavía hoy Belgrano es un líder muy, muy admirado, porque desarrolló grandes dotes de organizador, porque ese ejército estaba con hambre, estaba sin ropa, estaba sin fusiles, estaba con la moral muy baja por las derrotas que había sufrido en el Alto Perú. Y bueno, un proceso de 2 años lo reorganizó, ¿viste? Claro.
Bueno, sí, Gaucho, seguimos la próxima semana porque habíamos... Con todo gusto, una sola cosita, sí. Esto tenía una tercera pata que era Güemes, la resistencia de lo que es hoy Bolivia y parte de lo que es Argentina, que era la línea militar, política y patriótica de Güemes, ¿viste? Que también es uno de los olvidados, y bueno, también en estos días se cumplen 200 años de su muerte, ¿viste? De su asesinato, en realidad. Así es. Bueno, seguimos la próxima semana con este tema. Hoy le hicimos el inicio con los antecedentes. Habíamos convenido con vos de seguir un par de programas para homenajear, recordar al liceo jujeño. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Bueno. ¿Cuál pasaste hoy? ¿La primera? Sí, la primera de los antecedentes. Bueno. Así que seguimos con el orden que vos le habías dado en estas conversaciones que tenés de historia con el amigo Carlos Solís. Bueno, un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Un abrazo, buenas tardes, Gaucho. Chao. Chao.